No, usted. Gracias, gracias. Ok, miren. Pues quién sabe de qué manera nos enteramos. ¿Usted graba? Sí, usted tranquilo, yo paciente. ¿Qué? Sistema de coordenadas rectangulares. Les decía, quién sabe cómo, pero en algún momento de nuestra vida nos enteramos de que nosotros vivimos en un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas, ya sea porque en algún momento lo hayamos escuchado, nos lo hayan notificado, lo hayamos leído, como sea. Pero ¿qué es lo que pasa con este sistema? Bueno, hablando precisamente de las referencias, sabemos perfectamente bien que si yo coloco un punto que voy a ubicar mediante X, Y, Z, pues que estamos hablando de distancias, ¿no? En el caso de X, Y, marcamos una línea perpendicular a lo que sería nuestro plano X, Y. Bueno, imagínense que esto es una línea perpendicular, ¿eh? Pero al final de cuentas es una distancia y exactamente lo mismo podríamos decir de la distancia de nuestro punto con respecto de Z, que también es una distancia perpendicular. Sin embargo, no son los únicos sistemas con los que vamos a contar o los que tenemos a nuestra disposición. Hay otro que en algún momento también podemos tener presente. Inclusive quizás manejamos también con la misma familiaridad que nuestro sistema tridimensional, que sería el sistema de coordenadas polares. Y como ustedes recordarán, este lo tenemos definido básicamente en R2 sobre nuestro plano cartesiano, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estuvimos platicando de esto de la proyección ortogonal que les decía yo? Comenzamos a conocer a las componentes cuando sobre todo los odiosos profesores de física nos piden que obtengamos la fuerza resultante de un conjunto de fuerzas aplicadas sobre un punto. Y ahí comenzábamos a pelearnos que con las proyecciones en X, en Y, componíamos, descomponíamos, recomponíamos. Y bueno, al final llegábamos a algo incorrecto, pero era parte de la situación. Ay, Dios mío, Dios mío. La situación bajo este contexto quedaría determinada de esta manera. Yo tengo un punto del cual, pues originalmente, yo podría definir la coordenada X y Y para marcar su posición. Pero sabemos que la distancia del origen a ese punto la puedo representar por R y que la inclinación de esa distancia con respecto al eje X la voy a llamar θ. Sabemos también que si yo tengo R y θ, puedo calcular a X multiplicando R por el coseno de θ. Que para Y yo la puedo calcular multiplicando R por el seno de θ. Y además sabemos que R, si yo tengo X y Y, la puedo calcular por medio de un pitagorazo, ¿no? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas, es decir, de X cuadrada más Y cuadrada. Y por ahí, pues en algún momento se nos presentó simple y sencillamente como un formulazo. Las explicaciones, pues en el medio superior o en la secundaria, digamos que no están tan presentes. Pero nos dijeron que θ lo puedo calcular como tangente a la menos 1 de Y sobre X. Aquí nada más un par de detalles. Por supuesto que corremos el riesgo de que X sea igual a 0. Matemáticamente estarán de acuerdo conmigo que esto quedaría indefinido. Sí. Pero geométricamente no. Y miren, geométricamente pasa lo siguiente.
Si nosotros tenemos que X es igual a 0, pero Y es positiva, estarán de acuerdo que no tendríamos ninguna proyección, como tal lo estamos diciendo, sobre el eje X, y digamos que nuestro vector estaría completamente recargado sobre el eje Y, porque estamos diciendo la parte positiva de la Y, eso lo indica aquí. Están de acuerdo conmigo que estamos formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Por lo tanto, esto nos llevaría a que θ es igual a 90 grados, o bien es más correcto en esta ocasión expresarlo como radianes y medios. Y por supuesto que vamos a tener la cara opuesta de la moneda, el caso en el que X sea igual a 0, Y sea menor que 0, y esto nos va a llevar a que estaríamos de este lado recargados sobre Y, pero en la parte negativa del mismo. Eso nos quiere decir que θ valdría 270 grados, o como por ahí podríamos más bien expresar en radianes, 3 medios de pi. Estas serían las únicas dos situaciones curiosas que pudiésemos tener. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok. Sin embargo, no es el único sistema, o no son los únicos pares de sistemas que tenemos a nuestra disposición. Quizás en el cálculo de una, y de hecho tampoco en el cálculo de una, simplemente tenemos nuestro plano cartesiano. En el cálculo de varias, como ya estamos trabajando con dos o más variables, pues salen a relucir otro par de sistemas de coordenadas. El siguiente va a ser el sistema de coordenadas cilíndricas. En el que si llevamos a cabo nuestra representación, nos quedaría de la siguiente manera. Otra vez regresamos a un sistema de 3 dimensiones. Una vez más, tenemos nuestro punto. Voy a ponerlo un poquito más abajo. Y otra vez, sabemos que pues tiene coordenadas X, Y, Z. Sin embargo, las variables que vamos a trabajar con las coordenadas cilíndricas serán R, θ y Z. Y por supuesto que R y θ quedan representadas como lo acabamos de ver en lo que a las coordenadas polares refiere. Yo bajo una línea, como decíamos hace rato, perpendicular a nuestro plano XY. Y eso nos va a ayudar a definir precisamente dónde está R, quién es θ. Esto va a ser R. Ya sabemos que esto va a ser θ. Y Z va a pasar algo similar a lo que tenemos en nuestro sistema de coordenadas rectangulares. Va a ser la distancia con respecto al eje Z, la que queda definida. Esta va a ser Z. Por lo tanto, en coordenadas cilíndricas, nuestro punto quedaría representado, permítanme llamarle R vector. Ojo, no confundir con esta R, esta es una constante o una variable, este es un vector. Nos quedaría como R, θ y Z, en donde son válidas las mismas igualdades que teníamos para las coordenadas polares. X sigue siendo R coseno de θ. Y sigue siendo R seno de θ. R continúa con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas, mientras que θ sigue siendo tangente a la menos 1 de Y sobre X con su respectivo par de restricciones. O sea, lo único que hacemos, si ustedes se dan cuenta, es que combinamos, digámoslo así, las coordenadas polares con nuestro sistema de referencia tridimensional, respetando
el valor de Z y parémosle de contar. Ahora quizás van a hacer su aparición las más extrañas, no extrañas, pero sí las menos trabajadas a lo mejor. Nuestro sistema de coordenadas esféricas. La idea es muy similar a lo que tenemos aquí, muy similar, no igual, pero sí similar. Tengo una vez más mi punto. Originalmente o inicialmente queda definido por X, Y, Z. Y ahora vamos a trabajar las siguientes distancias. Esta sigue siendo R. Esto sigue siendo teta. Y tenemos aquí a continuación un detalle importante. Al trazar la distancia de mi punto hacia el eje Z, bueno, no, el color no nos va a ayudar, permítanme. Resulta que esta distancia que tenemos del punto al eje Z sigue siendo R. Queda representada por R. Y aquí vamos a considerar otra distancia más. Podrán estar pensando, hay muchas distancias. No, en realidad no van a ser muchas. Ahorita van a ver a qué me refiero. Y a esta le vamos a llamar ρ. Esta va a ser ρ y este va a ser el ángulo phi. Y podrán estar pensando, a ver, demasiadas distancias, demasiados ángulos, demasiado de todo. No, ¿verdad? El osito Bimbo, que no. Permítanme un segundito, ¿eh? Ok, miren. Para las coordenadas polares, nosotros originalmente teníamos que X iba a ser igual a R por el coseno de teta, ¿verdad? Pero resulta que si ahora, digamos que la distancia que tengo de lo que sería la proyección de mi punto sobre el plano XY con respecto al origen es la misma que la que tengo del punto con respecto al eje Z, y nos damos cuenta que poniendo la tensión en ρ, esto es un cateto opuesto que puede quedar representado como ρ seno de pi. Si nosotros decimos que si R es igual a ρ seno de phi y lo sustituyo en X, esto me diría que X, por lo tanto, es igual a ρ seno de phi coseno de teta. Si aplico la misma idea para Y, donde teníamos que Y era igual a R seno de teta, entonces Y me quedaría como ρ seno de phi seno de teta. Mientras que Z, siendo el cateto adyacente, esta distancia es la que nos va a definir a Z, pues nos quedaría como ρ coseno de phi. Las variables, como podrán observar que voy a trabajar ahora, pues en coordenadas esféricas nos llevaría a que R quedaría definido como ρ, teta y phi. Y si nosotros tenemos
una igualdad para X y una igualdad para X, una para Y y una para R y para teta, pues aquí debe de suceder exactamente lo mismo, ¿no? La de teta ya la conozco, porque estamos viendo que el ángulo sigue definido sobre el plano XY. R fue sustituida y desplazada prácticamente por una distancia y por un ángulo. Sin embargo, pues el ángulo no debiera, perdón, Rho no debiera de darnos mayor problema, porque así como en algún momento se calculó R con ayuda de las variables elevándolas al cuadrado, para Rho sucede lo mismo. Nos quedaría X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Reitero, teta sigue siendo tangente a la menos 1 de Y sobre X por estar definida en el plano XY. Y phi, pues aunque parezca un poco tramposo, lo obtenemos de aquí. Nos quedaría como coseno a la menos 1 de Z sobre Rho. Estos son nuestros sistemas de coordenadas a nuestra disposición. ¿Dudas hasta aquí? ¿Me quedó bien bonito o poco no? Sí, profesora. Sí. Ninguna duda. Ok, bien. Vamos a ver cuál sería la manera en la que tendríamos que manejar el paso de un sistema a otro. Comencemos con un punto. ¿Puedo cambiar de hoja? Sí. No, profesora, permítame. Ay, no. Listo. Me avisa, por favor. Sí, gracias. Da 54.73. Vamos a aproximarlo a 54. Ahorita van a ver por qué. Recuerden que para convertirlo en radianes, nosotros multiplicamos el 54 por pi y dividimos el resultado entre 180. Esto de entrada pues tiene mitad, ¿no? 54 de 27 y 180 entre 90. Pero además de ello tenemos novena, que serían 3 décimos de pi. ¿Sí o no? Ah, sí. Bueno, entonces esto lo que provoca es que nuestro punto nos quede, por lo tanto, representado en términos de la única distancia que valdrá raíz de 3. Teta, que dijimos, pues ya no tiene sentido volver a calcularlo, que serán 7/4 de pi. Y phi, que serán 3 décimos de pi. Representación en coordenadas cilíndricas de nuestro punto 1 menos 1, 1. Y en coordenadas esféricas, que sería raíz de 3, 7/4 de pi y 3 décimos de pi. ¿Cómo ven? Para estas coordenadas siempre vamos a utilizar radianes, ¿verdad, maestra? Sí, por favor. Ok, bueno. Ahora entonces ustedes van a convertir el siguiente punto en los sistemas de coordenadas faltantes. Vamos a ponerle, como dijimos, una P de punto y van a trabajar ustedes con el 2 y tercios. Y vamos a ponerle menos 1 para que no digan que me pasé de lista. Ok, ¿en qué sistema está? ¿En cilíndricas? Por lo tanto, hay que pasarlo a ¿Esféricas? y ¿Y rectangulares? rectangulares. Perfecto. ¿Con una cancioncita? ¿Dará tiempo? Sí, por favor. Ok. Ya no los quiero, ¿eh? Ya no los quiero. Ya me enojé. Estoy enojada. No se enoje, maestra. Bien. Miren, teníamos por ahí unas igualdades. Algo así como que dependiendo de la situación en la que nos encontramos, pues será el conjunto de fórmulas que consideremos. Teníamos un punto expresado en coordenadas cilíndricas
Y bueno, lo ideal es que antes de pasar a las esféricas, atravesemos las rectangulares. Por lo tanto, nosotros sabemos pues que X va a ser igual a R coseno de teta y que Y va a ser igual a R seno de teta, mientras que Z se va a mantener. Ese valor pues no lo vamos a mover, se deja igual. De hecho, miren, aquí está. Pero X va a ser el resultado de multiplicar 2 por el coseno de pi tercios, mientras que Y va a ser el resultado de multiplicar 2 por el seno de pi tercios. Estamos hablando de 60 grados. Esto quiere decir que el resultado nos quedaría como 2 por... Es 60, 45. Raíz de 2, no. Raíz de 3 sobre 3. No, miento. Es un raíz de 3. 2. Esperen, déjenme hacer mis cuentitas. Si quiero expresarlo como raíz de 3 sobre 2. Ya. Aquí me quedó raíz de 3. A ver, chéquenlo, por favor. Raíz de 3 es 1.73. No, pero si nos queda raíz de 3, este resultado 2 coseno de pi tercios sí es raíz de 3. Ya. Por favor. Y según yo, seno de pi tercios es 0.5. O ando completamente equivocada. ¿Qué pasó? A coseno de pi tercios es el 0.5. Estoy al revés. Y seno de pi tercios es el raíz de 2, raíz de 3 sobre 2. Sí. Caray. Miren nada más de lo que se entera uno. Entonces, este es 0.5, 1/2. Y este raíz de 3 sobre 2. Este, por lo tanto, nos quedaría como 1. Y este nos quedaría como raíz de 3. Sí. Sí. Okay. Bueno, creo que entonces aquí tenemos un detallito. Un par de detallitos. Chiquitos. 1 y raíz de 3. ¿Dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, aclaraciones? ¿Sí se entendió de dónde salieron esos valores o no? No, yo no le entiendo, maestra. Sustituimos. Este es el valor de R y este es el valor de teta. Ajá. Como te decía en las fórmulas, ahorita me regreso. Lo único que hacemos es sustituirlo. Si yo tengo un punto representado en coordenadas cilíndricas, tengo estos datos, R, teta y Z. Por lo tanto, al regresarme a las coordenadas rectangulares, tengo que utilizar este par de fórmulas. Para Z no se aplica nada porque el valor de Z es el mismo en coordenadas cilíndricas que en coordenadas rectangulares. Pero X y Y están expresadas en términos de R y teta y por eso es necesario hacer la conversión o aplicar este par de fórmulas. Oh, sí, pero lo que no entiendo es que por qué coseno de pi tercios da 1/2. Pues porque ese es el valor que le corresponde trigonométricamente hablando. No sé si gusta de checarlo. Chéquelo en su... bueno.
Detalle, recuerden que cuando estamos trabajando en radianes, tienen que hacerle la indicación a la calculadora de que van a trabajar en radianes. O bien, si no quieren hacerlo de esa forma, van a trabajar en grados. Para la calculadora es el dichoso DEC de degree, y hay que convertir estos radianes a grados. Sabemos que su equivalente son 180. Por lo tanto, en realidad, o estamos hablando del coseno de pi tercios, o estamos hablando del coseno de 60 grados. No sé si así queda un poco más claro. Creo que sí, creo. Es que aún usando en radianes mi calculadora, el coseno de pi tercios es 0.1, bueno, 999. En la parte superior, ¿ya se fijó en qué modo lo tiene? Ya sea que lo tenga en... uno es D, eje o D, el otro es R de rad, y donde hay mucho error es en este que me está faltando, que no sé si es una G, me parece, pero debe de tener su calculadora. Si voy a utilizar pi en radianes, en la R, Ah, ok. y si no, le digo debe de estar en dej. Ok. A ver, chéquelo. No me dé el avión. No, es que sí le estoy ocupando. Sí, por eso. Cheque ese dato, por favor. Sí, claro. Ok, ya me salió. ¿Sí? Sí, Ok, maestra. perfecto. Gracias. No, ¿de qué? Ahora, siguiente, en coordenadas esféricas. Pues teta ya estaba dado desde que se presentó el punto. Ahora prácticamente nos falta rho, pero ya tenemos las distancias necesarias para calcularlo. Y sería 1 más raíz de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, sería 1 más 3 más 1, y si los cálculos no nos fallan, esto es un raíz de 5. No nos quedaría, dijimos que era coseno a la menos 1 de z, que es menos 1 entre rho, ¿verdad? Raíz de 5. Y aquí sí, por favor, si son tan amables, una vez más, apóyenme. Da 116 punto y algo. Bueno, ¿les parece si lo aproximamos a 116? Nada más para que nuestra conversión a radianes sea más sencilla. Pues vamos a ver si es más sencilla, ¿no? 116 entre 180 por pi, como les digo, no lo sé. Es nada más eso, una aproximación. Sería 58 entre 90. Eso quiere decir que tenemos otra oportunidad. 2 por 8, 100. Entonces esto nos queda como 2 por 9, 18, 29, 45 avos de pi. Sería 26. ¿Por qué? No, o sea, 26 entre 45. 26, pero la mitad de Ah, no, 59 sí, es... perdona, sí. No me espante, no me espante. Dije, ay. Ok, gracias. Por lo tanto, nos quedaría como rho, raíz de 5, teta, pi tercios y pi. 29, 45 avos de pi. Ok. Bien, dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, aclaraciones. Yo sí tengo una Sí. duda. Si yo, por ejemplo, empecé primero con las coordenadas esféricas y luego con las rectangulares, ¿está mal? No, nada más yo tengo una pregunta. Si pasó directo de las cilíndricas a las esféricas, ¿cómo obtuvo rho? O sea, yo no estoy diciendo que el procedimiento esté mal. Yo nada más pregunto cómo llegó a rho. Pues haciendo la raíz de sus componentes
Nada más que si me salió una cosa bien horrible. Es que mi pregunta va porque de acuerdo al, digámoslo así, al formulazo, para calcular ρ necesariamente necesita X, Y, Z. Y tenía en todo caso... Ah, ok. Ajá. Ya entendí, ya entendí. ¿Sí? Gracias. No, Sí, ¿de qué? gracias. No, de nada. ¿Algo más? No, profe. Ok, perfecto. Bien, entonces, ahora sí, si son tan amables, vamos a pegar lo que teníamos pendiente justo de ese archivo. El que dice, estas cuatro, vamos a partir desde donde dice, estas cuatro herramientas pueden representarse y ser trabajadas en cualquier sistema. Desde ahí, pegamos, por favor, todo lo demás, lo que ya nos queda de hecho del archivo, hasta donde aparecen unas H's, que quién sabe de dónde salieron, pero que ahorita vamos a ver. Todo eso, por favor. ¿Sí? En lo que pegan su archivo, voy y vengo. Permítanme tantito. Ahorita regreso. Sin embargo, cada uno de ellos tiene su correspondiente expresión dependiendo del sistema en el que se encuentre, así como el punto. De entrada, si observamos, pues ese montón de letras que tenemos, por ejemplo, para el gradiente, que tenemos 1 entre H1, parcial de F con respecto de U1, E1 y todo lo demás que la prosigue. Muy probablemente uno la ve y diga, ay, pero Dios mío, ¿qué es esto? Miren, empecemos a partir del razonamiento lógico. Nosotros, cuando comenzamos a trabajar el gradiente, nada más dije parcial de F con respecto de X en la dirección Y, más la parcial de F con respecto de Y en la dirección J, más la parcial de F con respecto de Z en la dirección K. Eso fue lo único que dije, ¿verdad? Si nosotros comparamos esta escritura con la general, que nos dice 1 entre H1 por la parcial de la función con respecto de U1 en la dirección E1, y así continúa para los demás términos, la primera deducción que tendrían que hacer, o la primera pregunta que yo les haría es, ¿cuánto creen ustedes que vale H1, H2 y H3 al compararlo con nuestra notación para el gradiente en coordenadas rectangulares? ¿Qué pasó? ¿Tampoco no es evidente? ¿Uno? Ajá, exactamente. H1 es igual a H2 y es igual a H3. De hecho, ahí se los mencionan en el apunte. Y debiera de ser evidente porque pues tengo un 1 que multiplica esto, otro 1 que multiplica esto, otro y otro 1, porque si valiera esa constante cualquier otra cosa, pues estaría marcada, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Siguiente pregunta. Igual, hagan la comparación. ¿Quién es U1 en coordenadas rectangulares? X. X. Exacto. ¿Y quién es E1 en coordenadas rectangulares? X. X. Y Y tenemos U1, E1. ¿Sí o no? Sí. Bien. Por lo tanto, U2, ¿quién es? Y. E2, J. U3, Z. E3. K. Perfecto. ¿Qué es lo que esto nos dice? Que dependiendo del sistema en el que me encuentre,
Bueno, H tendrá un valor específico que ahorita vamos a ver cómo se calcula un previo a. Pero que las variables pues, que estemos manejando en el sistema tridimensional correspondiente serán las que tomen el lugar de U1, U2 y U3. Y también las direcciones. Resulta que ahora veamos el contraste o veamos la alternativa para las coordenadas cilíndricas. Ya les acabo de decir que en términos generales nuestro punto queda representado en términos de R, teta y zeta. ¿Quiénes creen ustedes entonces que van a ser mis variables? ¿Quién va a tomar el lugar de U1? R. ¿El lugar de U2? Teta. ¿El lugar de U3? Zeta. Perfecto. Ahora, miren, E1 pues va a ser ER. E2 va a ser E teta. Y E3 va a ser EZ. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. ¿Qué dice mi formulazo? O bueno, no mi formulazo, sino mi tablita. ¿Qué dice? ¿Cuánto vale H1 o HR? 1. Por lo tanto, hasta esos momentos me quedaría la parcial de F con respecto de R en la dirección ER. Siguiente pregunta. ¿Cuánto vale H2? R. Por lo tanto, la expresión me quedaría como 1 entre R por la parcial de F con respecto de teta en la dirección E teta. ¿Cuánto vale H3? 1. Esto, por lo tanto, nos queda como la parcial de F con respecto de Z en la dirección EZ. Esta sería la expresión para nuestro gradiente en coordenadas cilíndricas. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Perfecto. Yo les había también ya comentado que R vector era la representación general universal de cualquier vector. En R3, el famoso XY más YJ más ZK. En coordenadas cilíndricas, este punto se puede expresar como, se puede expresar sustituyendo las igualdades que tenemos para X y para Y. Acabamos de ver que X es R coseno de teta y dijimos en la dirección ER más R seno de teta en la dirección E teta más Z en la dirección EZ en coordenadas cilíndricas. ¿A qué voy con ello? Por ahí en el apunte nos dice que HI al cuadrado va a quedar calculado primero obteniendo la derivada parcial del vector con respecto de la variable en cuestión. Vamos a trabajar con respecto de teta. Profesora, ¿Sí? ¿por qué solo se sustituye X y Y? Porque estamos en coordenadas cilíndricas. Ah, ya, ok. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Gracias. No, ¿de qué? Vamos a derivar esto, con respecto de teta. ¿Cómo me quedaría la primera derivada? ¡Niños! No me van a... Menos R por ER seno de teta. Ok. Simplemente menos R seno de teta. Recordemos que esta ER sería como el equivalente ahí y por lo tanto solo marca la dirección. ER. Ah, ok. Ok.
Tomando en cuenta eso, ¿cómo nos queda la parcial de esto con respecto de teta? R coseno. R coseno. Ujú. ¿En qué dirección? Y. Teta. Teta. ¿Y la última derivada cómo me queda? 0. Cero. Cero. Perfecto. Ahora, después nos dicen que para quitarle esa vectorialidad, pues es como si eleváramos al cuadrado este resultado, aunque en realidad lo que hacemos es un producto punto. Estarán de acuerdo que nos queda menos R, seno de teta, por R, bueno, que diga R coseno de teta 0, punto, menos R seno de teta, R coseno de teta 0, y por lo tanto esto nos quedará como R cuadrada, seno cuadrado de teta, más R cuadrada, coseno cuadrado de teta más 0, y esto es R cuadrada por el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta. Esto es 1 y por lo tanto nos da R cuadrada. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Sí. Esto sería H teta, perdón. H teta al cuadrado. Pues para quitarle ese cuadrado, lo único que hacemos es que H teta va a ser igual a raíz cuadrada de R cuadrada positiva, porque ese factor de cambio no puede ser negativo, y de ahí sale R. Así es como saldría para todos los demás. Es una especie de introducción, porque más adelante recurriremos a un procedimiento más sofisticado, pero para que sin herramientas tan sofisticadas veamos que lo podemos obtener, que tiene una razón de ser, es que ahí está. Así es como tendríamos que decidir todos los demás valores de H. Este es simple y sencillamente un ejemplito, y el por qué es que se define cada una de esas H's de qué manera. ¿Sí, sí? Sí, profe. Sí, maestra. Perfecto. Bien, ya nada más como paréntesis cultural agregado. Si nosotros sustituimos de esta manera para expresar el punto o el vector en coordenadas cilíndricas, pues obvio que para las coordenadas esféricas nos quedaría, ¿se acuerdan que dijimos que R era rho seno de phi coseno de teta en la dirección rho, más rho seno de phi seno de teta, y aquí hay un pequeño cambio, esto nos quedaría como E phi. Se hace ese cambio cuando vamos a trabajar el vector como tal. Y por último, más rho coseno de phi de teta. Esto simplemente es un orden, ya es una convención. Pero más adelante retomaremos este punto. Entonces, aquí lo tengo expresado en coordenadas rectangulares, en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Esto más adelante lo vamos a utilizar. ¿Puedo pasar de hoja? Sí, profe. Ok. Entonces, Gracias. lo de azul era lo de las esféricas, ¿verdad? Sí, Sí, esférica. gracias. Gracias. A usted. Ok, ahora, siguiente punto. Comenzamos hasta cierto momento a trabajar con las derivadas parciales de segundo orden cuando nos vimos involucrados en obtener el laplaciano de una función. En cierta manera tuvimos que derivar una segunda vez y eso nos llevó a una derivada parcial de segundo orden. Bueno. Nosotros sabíamos que si tenemos una función, por ejemplo, de 3 variables, pues 3 son las derivadas parciales que tengo que calcular. La parcial de f con respecto de x, con respecto de y con respecto de z. ¿Verdad? Eso no es
ningún misterio. Pero ¿qué pasa si a partir de esta información yo quiero obtener la derivada parcial de segundo orden? ¿Cuántas creen ustedes que debamos de calcular? ¿Dos? ¿Cuáles y cuáles? ¿O cuál y cuál? ¿Sería hacer una derivada parcial de la derivada parcial de la primera derivada parcial? Uy, ¿cuántas derivadas parciales? ¿Y por qué llegamos a 0? ¿Con respecto a quién estábamos derivando? Respecto a la función. Acuérdense que derivamos respecto a una variable. Voy a representarlo de esta manera. Nada más con la idea de que vamos a hablar de las derivadas parciales de segundo orden, no que voy a armar la derivada total, ¿de acuerdo? Pues de entrada yo hubiese esperado que me dijesen, pues que voy a derivar con respecto de cada una de las variables una segunda ocasión, ¿no? Si ya derivé aquí con respecto de x, pues puedo volver a derivar con respecto de x. Si ya derivé aquí con respecto de y, pues puedo volver a derivar con respecto de y. Y si ya derivé con respecto de z, pues puedo volver a derivar con respecto de z. Que corra yo el riesgo de que este resultado me dé 0, bueno, pues quién sabe, eso dependerá de la función, no lo sé. Y como no lo sé, lo tengo que dejar marcado, lo tengo que dejar estipulado. Bueno, ok. ¿Me hacen falta algunas parciales? O ya acabé. Las mismas derivadas, tengo las mismas derivadas parciales de segundo orden que las de primer orden. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? ¿Quiere refutar el punto? Todos tienen 0 en el examen que viene. Bueno, en este y en el que viene. Ay, ¿por qué? Pues porque no me Bueno, dice es que nada. no Caray, lo refuto porque no sé. hasta que No, protestan. es que yo, bueno, sí, digo que si está derivando respecto a las coordenadas, pues sí, son todas, ¿no? X, Y, Z. En apariencia sí, pero hay un detalle que a partir de un segundo orden debemos de tomar en cuenta. No son las únicas porque si nosotros derivamos primero con respecto de X, pues también puedo derivar en una segunda ocasión con respecto de Y. Pero si además pude derivar con respecto de X y en una segunda ocasión con respecto de Y, también puedo derivar con respecto de Z. Y así a partir de las demás. Primero derivé con respecto de Y ahora con X, pero no es la única. Primero derivé con respecto de Y, parcialmente, y ahora con respecto de Z. Y lo mismo para la última. La segunda parcial de F con respecto de Z y ahora con respecto de X. Y la segunda de F con respecto de Z y ahora con respecto de Y. Fíjense lo que pasó. Nuestras derivadas parciales de primer orden eran 3. Quedamos, dependía ese número del número de variables de las que dependía la función. Pero miren nada más, si mi función depende de 3 variables, ¿cuántas derivadas parciales de segundo orden yo espero? ¿Cuántas espero? 9. Por eso es que para el día del examen ustedes van a realizar un ejercicio de una función, van a obtener unas derivadas parciales de segundo orden de una función que dependa como de 20 variables. ¿Cuántas esperaríamos?
¿Cómo sé cuántas voy a tener que calcular? Ahí serían 400. No, por favor, maestra, no haga eso. Miren, vamos a ver. El número, vamos a ponerlo así, de derivadas parciales, pues de un orden n, será igual al número de variables elevado precisamente a ese orden. Por ejemplo, aquí yo sé que tengo 3 variables y quiero llegar a un segundo orden. Entonces nos quedaría 3 al cuadrado. Y ya vimos que son 9, ¿no? Si yo quiero obtener de primer orden, pues 3 a la 1 me daría 3. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Si yo quisiera obtener derivadas parciales de tercer orden para esta función que depende de 3 variables, pues sería 3 al cubo. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 derivadas parciales. Ahora, si ustedes van a trabajar el día del examen sobre una función que depende de 20 variables y un tercer orden para que vean que soy buena onda, van a obtener derivadas parciales de tercer orden, ¿cuántas derivadas parciales deben de calcular? ¿Sí las 400 que nos decía su compañera? ¿Cuántas variables dijo? 20. Y de tercer orden también dijo, ¿no? Sí, de tercer orden. Pequeñito, para que no digan que me vi muy excesiva. Entonces es 8,000. Sí. Vean nada más cómo crece esta situación y las únicas culpables malas ondas de esto son estas condenadas. Espérenme, vamos a ponerle otro colorcito. Estas son las que hacen que el número de derivadas parciales de órdenes posteriores crezca, porque se comienzan a combinar las variables y pues eso trae como consecuencia más parciales. Estas reciben el nombre de derivadas parciales mixtas. Y por ahí dicen las malas lenguas llamadas teoremas, que inclusive cuando nosotros trabajamos con las mismas variables, el resultado para ciertas funciones o para la mayoría de las funciones va a ser igual, es decir, el resultado de esta derivada parcial de segundo orden tiene muchas probabilidades de ser el mismo que ese resultado. El resultado de esta tiene muchas probabilidades de ser el mismo de esta. Y por último, el resultado de esta tiene muchas probabilidades de ser el mismo de esta. Vamos a ver si es cierto. Ahora reitero, no en un 100%, pero sí para varias, ¿no? Para la mayoría. Bueno. Vamos a trabajar con una función pequeñita, inclusive de 2 variables. Para la función. Y espero ahora no meterme en camisa de 11 varas, ¿verdad? Como me sucedió con el ejercicio anterior. Una f de xy. Vamos a ponerle un x cuarta. Como les digo, un x cuadrada y cúbica. Algo en realidad bastante sencillo. La parcial de f con respecto de, ándale, si el gradiente es una parcial, ¿quién lo dijo? La parcial de f con respecto de x, ¿cuánto me da? 4x cúbica
más 2x por y cúbica. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ponerlo aquí. La parcial de f con respecto de y, por favor. Cero más Ujú, 3x cuadrada por y cuadrada. perfecto. Primer orden. Debiera de ser lógico, inmediato, que para obtenerlas de segundo orden, pues debo de obtenerlas de primer orden, ¿verdad? Sí. Ujú. Vámonos con las de segundo orden y vamos a calcular por lo consiguiente la segunda parcial de f con respecto de x. ¿Cuánto nos da? 12x cuadrada Ujú, más 2 por y cúbica. perfecto. Y ahora, por favor, la segunda parcial de f, que primero fue trabajada con respecto de x, y noten que vamos de derecha a izquierda, y ahora va a ser derivada con respecto de y. Dos y. Sería 6xy cuadrada. Ujú. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Ahora, voy para acá. ¿Cuánto me da la segunda parcial de f con respecto de y? 2y. Mm, No, 6x cuadrada por y. ujú, perfecto. ¿Cuánto me da la segunda parcial de f, que primero fue derivada con respecto de y ahora va a ser trabajada con respecto de x? no, 6x Nada más 6x. por y cuadrada. Ujú. ¿Ya vieron? Sí. Perfecto. ¿Cómo ven? Sí, sí, es igual. Sí. Les digo, para la mayoría de los casos, ese teorema se cumple, para la mayoría de los casos, porque tenemos función extraña como esa que me inventé en la clase pasada, que sigo sin terminar de resolver. Qué cosas, ¿eh? En mi vida me había pasado algo así. Andaba yo de suerte. Y no fue por un billete de lotería. Ok. Si el asunto se entendió, pues vamos a utilizar uno de los ejercicios del concentrado que tenemos. Vamos a ver, vamos a ver. Por favor, el ejercicio. Ahora no lo encuentro. Calcular divergencia rotacional, funciones. Ah, sí. A ver, nada más tenemos dos. A ver, el 14A, por favor. Cancioncita.
Sí. Ok. Josué, Aquí 2Y 2Y, ¿de acuerdo? más 6. ¿No son 12? Sí, 12 más X más 2Y. Ujú. Y de hecho, aquí podríamos haber hecho la simplificación por lo menos en estas, porque nos quedaría un 2Y más 12X más 24Y, es decir, 12X más 26Y. Podemos sacar un 3, un 2, pero bueno, dejémoslo por el momento así. Ok, y entonces la segunda de f, que primero fue derivada con respecto de y y ahora va con respecto de x, es decir, esta. Ajá. 2X ¿De acuerdo? más 24 Ok. por X más 2Y. De acuerdo. Y creo que por ahí ya tuvimos una falla, ¿no? Porque aquí nos quedaría 2x más 24x, nos estaría dando un 26x más 48y. ¿Sí o no? X. Y de acuerdo a esto, nuestros resultados son diferentes. Debieran de ser iguales. A ver dónde estuvo nuestra falla. Vamos a checar. Tenemos un 2xy, esto está bien. 3x más 2y al cuadrado. Perfecto. Y luego aquí teníamos un x cuadrada más 3 por 2 son 6x. Muy bien. Aquí tenemos 10. Luego 2y. 6. ¿Qué no era un 12? Aquí. Porque serían 3 por 2 son 6. Ah, no, sí, pero estamos con x, ¿verdad? Cierto, 3 por 2 son 6, x más 2. No, pues sí. Ya no Es la dijimos. penúltima derivada parcial, ¿no? ¿Mande? Sería 2x en la penúltima derivada parcial. ¿Aquí? Sí, 2x. ¿En lugar de la y? Sí. Y un detalle que estaba viendo aquí en la y. No, sí, estamos bien. Son 12, 24, x más 12. No, eso está bien. Y luego aquí entonces esto nos quedaría con respecto de y. Ujú. Pero aún con todo y eso nos queda un 14x más 24y. Profesora, ya había entendido que teníamos que hacer 8 derivadas, ¿no? Y pero solo hemos hecho 100. No sé. No, son dos variables. Tendríamos que trabajar, serían 2 al cuadrado, 4 derivadas parciales de segundo orden. ¿Era esta segundo orden? Ok. Ujú, ujú. Sí, nada más hasta un segundo orden. Aquí, por lo tanto, nos quedaría de acuerdo a esto un 14. Y vamos a ver qué pasó aquí. La de y, 2x. Es que la trabajé con respecto de y, esta segunda parte. Como vamos a trabajar con respecto de x, nos quedaría simplemente 12 por x más 2y. Y ahora sí, esto nos queda como un 2x más 12x más 24y
¿Qué es lo que nos da pauta para el 14x más 24y? Y aquí no le borré. Y ahora sí, nos quedó. ¿Cómo ven? Una pregunta, no entendí, Dígame. ¿nos quedamos hasta segundo orden nada más? Sí, ¿quiere que trabajemos un tercer orden? No quiero, pero es que yo también me confundí, creí que en el ejercicio decía tercer orden. ¿Tercer orden? Por Ah, eso- caray. A ver, vamos a ver. Ah, sí. ¿Sí nos da tiempo? Sí, nos da tiempo. Pues vamos a ver, ¿cómo nos quedaría? Tendríamos que obtener, serían 2 por 2. 2 por 2, 4. 8, ¿verdad? Ahora sí, 8. Pues ok, pero quiero suponer que se van a simplificar bastante. Ay. La tercera de f con respecto de x. A ver, aquí. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado? Seis. Exacto. La tercera de f con respecto de y. 24. 48. La tercera de f. Y aquí tendríamos que comenzar a trabajar de la siguiente manera. Que fue derivada 2 veces con respecto de x y ahora va a ser derivada con respecto de y. Es decir, esta. Ahora con respecto de y. 4. Ok. Vamos con la tercera. Estamos con x. Que fue derivada con respecto de x y ahora vamos a derivar en una segunda ocasión con respecto de y. Es decir, esta la vamos a derivar con respecto de y. 24. ¿Y cuál me falta? X, una segunda ocasión. Creo que ya terminamos con X. Si no, ahorita vemos. La tercera de f, que ahora fue derivada en 2 ocasiones con y ahora va con x. Ah, sí, ya sé cuáles nos faltan. Ajá. Esta, ¿dónde quedó? Esta con respecto de x. 24. Perdón. La tercera de f, que fue derivada con respecto de y ahora va en una segunda ocasión con respecto de x. Es decir, esta. 14. Ok. Y llevamos 2, 4, 6. Me faltan 2. ¿Estarán de acuerdo? La tercera de f, y ahí les va, que fue derivada con respecto de x, luego con respecto de y ahora vamos con respecto de x. Es decir, xy y ahora con x. 14. Y por último, la tercera de f, que fue derivada primero con respecto de y, ahora con respecto de x y por último con respecto de y. Ajá. Y, 24. 24. Ok, y creo que ya acabamos. 2, 4, 6, 8. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahí está ya. Palomita. Ok, mis niños. Pues nos quedan 2 minutos y estos 2 minutos los voy a utilizar para ¿qué creen? Van a hacer el 14B, pero solo hasta un segundo orden. ¿Ok? De acuerdo. Para el martes que viene.
No para mañana, porque mañana tienen examen. Tienen que entregarme su concentrado, no se les olvide. Sí, profe. Ok, hoy abro yo creo que la plataforma y van a tener límite hasta mañana. Bueno. ¿Dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, aclaraciones?